Mi comienzo con el lenguaje escrito fue un poco extraño. Vino el coronel y me dijo: arreglate que vamos al zoológico. Y a mí ya desde pequeño no me gustaba que me estén dando órdenes. Pero le dije: sí, abuelito. Salí corriendo y le transmití la orden a mi mamá. Así que en poco tiempo ya estábamos caminando por la calle Juramento hacia Cabildo. La avenida Cabildo tenía unos descansos en el medio que eran los andenes del tranvía. Estar parado ahí ya era toda una aventura. Los autos pasaban muy cerca, no respetaban las vías del tranvía. Había camiones, había colectivos y hasta carros tirados por caballo. Y el tranvía era un vehículo que producía muchos ruidos. Tenía un chirrido en las curvas, uno cortito cuando frenaba, la rueda que hacía un ruido metálico contra las vías. Al subir estaba la máquina que picaba boletos. Adelante, señores, adelante, boleto, boleto. Y la campana que servía tanto para avisarlo cuando uno llegaba como para avisar, para que el guarda le avise al motorman que tenía que avanzar. Nos sentamos junto a la ventanilla y ahí vi pasar las casas, los negocios, ¿no? La gente caminando, hasta llegar a la Plaza Italia. Nos bajamos, entramos al zoológico, empezamos a ver los animales. En una jaula estaba el león, aburrido, en un costado, no rugía, como mucho bostezaba, no tenía nada que ver con los dibujos que yo había visto de los leones. El tigre, no, el tigre era distinto, nervioso de un costado al otro de la jaula, iba y venía, rugía y desde unas jaulas más lejanas le respondían con el rugido y seguía nervioso caminando. Yo escuché que decían: debe estar alzado. Pero yo lo vi caminando con las cuatro patas sobre el suelo. Lo que más me gustó fueron los monitos. Los monos saltaban de rama en rama, se colgaban de la cola, jugaban entre ellos, se peleaban. Había una mona grandota que le revisaba los pelos cuidadosamente a un monito para sacarle los piojos, como hacía mi mamá conmigo. Mi abuelo me llevó para el Serpentario. Había víboras de todos los tamaños, chiquitas, más grandes, ¿no? Una larguita que si uno las espantaba con un palo se iba, que no le hacían nada a uno, ¿no? Él me fue explicando de dónde eran las distintas víboras, de qué región eran, cuáles eran peligrosas, cuáles no eran peligrosas. Yo pensé, un militar tiene que saber dónde tirarse cuerpo a tierra. Me explicó qué serpientes son venenosas y cuáles no por el formato de la cabeza, por un diamante que se deforma. Luego de eso empezamos a caminar por una zona que había corrales. Había un animal que si se espanta lo escupe a uno, así que por las dudas pasamos lejos, ¿no? Y había un cuidador con otro animal que estaba parado con las cuatro patas, con una cara triste, los ojos como llorosos y hundidos. Tenía pelo, pero se le caía a mechones, ¿no? Como pullover de ciruja, y un lomo que no servía para montar. Abuelito, ¿qué le pasa a este caballo? No, no es un caballo, es un camello. No, señor, es un dromedario. Mi abuelo me mira, le clava la mirada y le dice: ¿qué diferencia tiene? Ah, no sé, yo soy el cuidador. Sé que esto es un dromedario. Seguimos visitando los demás animales y después ya tomamos el tranvía para volver. Ya no era tanta aventura estar arriba de un tranvía. Y mi abuelo se lo veía preocupado. Él no estaba acostumbrado a que lo desmientan ni menos adelante del nieto. Llegamos a casa, yo me puse a dibujar. Dibujaba una jirafa. En esa época el dibujo era todo lo que necesitaba para comunicarme. Todavía no había aprendido a leer y escribir. Y en eso se aparece mi abuelo con un libro, el libro más grande que yo había visto. Gordo, muy gordo, lleno de láminas y dibujos. Se sienta al lado mío y busca la palabra camello. Y ahí aprendimos todo lo que se podía aprender del camello. Después busca la palabra dromedario. Y ahí aprendimos todo lo que se podía aprender del dromedario. Cierra el libro
y me empieza a explicar cuáles eran las diferencias del camello y el dromedario. Abuelito, ese libro tiene muchas palabras. ¿Las tiene todas? ¿Todas, abuelito? Sí, el diccionario tiene todas las palabras y además es el único libro que nunca engaña.